Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación grabo la clase de esta semana, principalmente para aquellos estudiantes que por alguna razón de fuerza mayor no pudieron entrar a la clase sincrónica por Teams que tuvimos, ¿verdad? El lunes pasado. El tema de la semana son las artes plásticas, una mirada general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, principalmente pues, la pintura, la escultura y la arquitectura, que son las tres más importantes artes plásticas. Arte plástica, vemos aquí la definición, es aquellos tipos de arte, o aquellos tipos de arte, mejor dicho, que se pueden hacer mediante la modelación de materiales y el empleo de colores. Eso es importante, ¿verdad? Entender lo que son las artes plásticas. Comenzamos pues rápidamente con la pintura, ¿verdad? La pintura eh, como arte, bueno, el arte de la pintura lo conocemos desde el inicio de la humanidad, ¿no? Se cree que la pintura surgió desde la prehistoria, desde que existía el hombre prehistórico, y se cree que la función de la pintura no tanto era como para embellecer, decorar, ¿verdad? En los lugares donde ellos vivían, sino más bien tenía una función mágica religiosa. Vamos a ver más adelante que la arquitectura y la escultura también, sobre todo por la escultura, tenía también una función mágico-religiosa. Aquí en el fondo de la pantalla, se alcanzan a apreciar ustedes, vemos un bisonte, ¿verdad? Este bisonte es una pintura en una caverna en el norte de España, en Altamira, y esta es una de las pinturas rupestres más conocidas, más importantes del mundo, ¿verdad? Con pintura rupestre, muchachos, me refiero a las pinturas que se hacían en los interiores y exteriores de algunas cuevas, algunas cavernas, y son pinturas prehistóricas, ¿no? En este caso vemos, como les decía, un bisonte, y esta pintura era con la intención, se cree que se hizo con la intención de que apareciera ese animal, ¿no? Seguramente se pintaban sobre todo en temporadas de invierno, donde había poco animal, había poco, por lo mismo posiblemente había poco alimento para las tribus, para las hordas o grupos pequeños de hombres prehistóricos. Entonces, por la necesidad de comer, por el hambre, hacían estas pinturas en espera de que se materializara de alguna manera el animal, ¿verdad? Que pudieran cazarlo y alimentarse. Antes antes la pintura en Occidente, antes, digamos, antes del Renacimiento, la pintura en Occidente solía ser bidimensional. ¿A qué nos referimos con bidimensional? A que solamente a que era pintura plana, eran pinturas planas, es decir, nada más tenían dos dimensiones, el alto por lo ancho, y era todo, ¿no? Sin embargo, a partir del Renacimiento en adelante se incorporó la profundidad. Ojo con eso, vamos a hablar ahorita más adelante del elemento pictórico de de la profundidad, ¿no? Entonces, este elemento se incorpora a partir del Renacimiento y lo que le da una tercera dimensión, ¿verdad? O la sensación de una tercera dimensión, como podemos ver aquí en la pantalla, este cuadro de la Gioconda de Leonardo da Vinci. Vemos que tiene profundidad, sobre todo gracias a que el pintor se preocupó o procuró incluir un paisaje al fondo, ¿verdad? Entonces eso es importante. Aquí vemos este cuadro, esta pintura, mejor dicho, esta pintura de las Santas Vírgenes en la iglesia de San Apolinar Nuevo. Aquí encontramos claramente estas vírgenes, esta pintura bidimensional, ¿verdad? Es bidimensional. Es decir, no tenemos un fondo, no hay un fondo y eso hace que las figuras sean completamente planas. Vamos ahora sí a entrar de lleno en el lenguaje, en los elementos del lenguaje pictórico. El primer elemento que vamos a tratar aquí es la línea. Voy a tratarlo rápido porque el tema es extenso, ¿eh? Entonces, la línea es un elemento pictórico muy importante, o el trazo, también se conoce como el trazo. Es importante porque establece el contorno de las formas, es decir, delimita las formas, ¿verdad? En las pinturas normalmente encontramos eso, justamente, formas, encontramos formas, ¿no? Entonces, la línea o el trazo lo que hace es delimitar esas formas. ¿Para qué? Para que nosotros, digamos, las personas que apreciamos los cuadros, pues entendamos, ¿verdad? Lo que estamos viendo.
Incluso en los cuadros más abstractos podemos encontrar líneas, trazos, ¿verdad? Los trazos pueden ser continuos o cerrados, ¿verdad? Podemos encontrar trazos gruesos y trazos discontinuos o abiertos. Estos últimos, los abiertos, suelen ser más abocetados, ¿no? Suelen utilizarse más, por ejemplo, en los borradores o en los bocetos que los pintores hacen antes de pintar la versión definitiva de su lienzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos ejemplos de cuadros, por ejemplo, este de abajo de Vincent Van Gogh, La Noche Estrellada, donde encontramos trazos gruesos. Acá arriba, este de Henri Matisse, donde encontramos trazos o líneas más continuas. Este cuadro, que se llama La Mujer, encontramos trazos más abiertos, ¿no? Abocetados. Otro elemento importante de la pintura es el color, definitivamente, ¿no? Es importantísimo el color. Ya que vimos los trazos o las líneas que delimitan las formas, ahora vamos a ver los colores también, ¿no? El color de los objetos está dado por el grado de opacidad, es decir, que tanto refleja o no la luz, ¿verdad? El color le da a la pintura un concepto espacial y único que refleja, ojo con esto, las emociones, sentimientos o temáticas que el artista desea representar en su cuadro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos colores cálidos y colores fríos. Tenemos colores terrosos que entrarían dentro de los cálidos, ¿verdad? Los colores cálidos, muchachos, son los que van del amarillo al rojo, ¿verdad? Toda esta gama de colores que va del amarillo al rojo, los conocemos como colores cálidos. Y los colores cálidos nos provocan o suelen provocarnos en nosotros, en los que apreciamos el cuadro, suele provocarnos una sensación más de acogedora, ¿no? Más acogedora. Por otro lado, tenemos los colores fríos que van del azul, perdón, del verde al violeta, ¿verdad? Al azul, por ejemplo. Y estos colores, les digo, los colores fríos suelen provocarnos una sensación de frescura. ¿Ok? Un tercer elemento pictórico es la luz. La luz como tal no existe en el cuadro, ¿verdad? No existe. Nosotros sabemos que la luz, las fuentes de luz que tenemos en nuestra realidad, en nuestro mundo, bueno, son las naturales o las artificiales, ¿no? Las naturales, pues principalmente vienen de nuestra estrella principal, que es el Sol, de otras estrellas, del fuego, y algunos animales tienen bioluminiscencia, como las luciérnagas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos fuentes sintéticas, digamos, ¿no? De luz, o fuentes artificiales, mejor dicho, de luz, como las lámparas, las bombillas, ¿verdad? Que tenemos en nuestras casas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces el cuadro, los cuadros, la pintura, pues no tiene una fuente de luz real, por lo tanto la luz siempre es representada, es ilusoria. ¿Ok? Entonces lo interesante es ver cómo los pintores manejan este elemento de la luz. Hay cuadros que tienen luz diáfana u homogénea, como en el Pantocrator que estamos viendo aquí en la pantalla. El Pantocrator son pinturas, frescos en algunas iglesias, principalmente bizantinas, donde aparece Jesucristo en el centro, siempre con una mano levantada, haciendo este signo con sus dedos, y en la otra mano tiene el Evangelio abierto, ¿no? La Biblia abierta. Estos son y siempre está sentado en un trono, en su trono, ¿no? Entonces, esto es un pantocrátor. Y por ejemplo, aquí vemos ¿verdad? De la iglesia de San Clemente de Taúl, si no me equivoco, es en España. Entonces aquí vemos que todos los elementos, todos los personajes, ya no solamente el personaje central que es Cristo, sino todos los demás personajes están bien iluminados, perfectamente bien iluminados, ¿no? Es decir, la luz diáfana es aquella luz que alcanza a todos y por lo tanto nos provoca una sensación de armonía, de equilibrio. Por otro lado tenemos la luz contrastada, que tiene un carácter más expresivo y dinámico. La luz contrastada, bueno, encontramos este tenebrismo, ¿no? Es decir, este contraste de luz con oscuridad, ¿verdad? En este cuadro, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Es los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya. Encontramos, por ejemplo, aquí la fuente de luz. Es interesante, ¿no? Aquí encontramos una fuente de luz. De otra manera, pues sería poco verosímil, ¿no? Nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿de dónde sale la luz? ¿verdad? Entonces aquí vemos
este cubo, ¿no? Pareciera una lámpara donde sale la luz y está iluminando principalmente a estos personajes, a este personaje central del cuadro, este personaje central, este personaje